Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esas palabras han sostenido 2000 años de jerarquía católica. 1 billón de católicos cree que Pedro fue el primer papa, la roca fundacional, el líder indiscutible. Pero hay un problema. Pablo llama a Pedro hipócrita en público. Santiago preside el Concilio de Jerusalén, no Pedro. Y en Hechos, cuando se toma la decisión más importante de la iglesia primitiva, Pedro no decide. Santiago lo hace. ¿Fue Pedro el primer líder? ¿O es eso lo que la tradición nos enseñó? Pero el Nuevo Testamento cuenta otra historia. En los próximos 20 minutos vamos a responder preguntas que pocas iglesias discuten abiertamente. ¿Qué significa realmente sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Por qué Pablo, quien nunca conoció a Jesús en vida, tiene más autoridad teológica que Pedro en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Santiago, el hermano de Jesús, dirige la iglesia de Jerusalén y no Pedro? ¿Cuándo exactamente surgió la idea del Papa como sucesor de Pedro? Y la pregunta más incómoda, ¿fue Pedro siquiera el apóstol más influyente de la iglesia primitiva? No vamos a defender ninguna denominación. No vamos a atacar ninguna tradición. Vamos a leer los textos, confrontar la historia, analizar la evidencia. Y al final, tú decides, ¿Pedro fue el primer líder o fue el primero en una lista de iguales? Este es el tipo de investigación que divide denominaciones desde hace siglos. Pero aquí solo miramos evidencia. Si quieres más confrontaciones honestas entre tradición y textos antiguos, suscríbete. Porque la pregunta no es qué te enseñaron a creer, es qué dicen realmente los documentos. Y a veces, los documentos cuentan una historia diferente. Todo comienza con Mateo 16, 18 a 19. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta es la base de la afirmación católica. Pedro recibe un nombre nuevo, Petros, roca, y la promesa de las llaves del reino. Parece claro, Pedro es la roca. La iglesia se edifica sobre él. Fin de la discusión. Pero no tan rápido. El texto griego usa dos palabras diferentes. Tú eres Petros, masculino, significa piedra pequeña o roca móvil. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Femenino, significa roca grande, formación rocosa, lecho de roca. No son sinónimos, son palabras relacionadas pero distintas. Jesús no dijo, tú eres roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Dijo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, formación, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Aquí hay tres interpretaciones principales. Interpretación 1, católica. La roca es Pedro mismo. Jesús juega con las palabras. Petros y Petra se refieren ambos a Pedro. Él es la fundación humana de la iglesia. Interpretación 2, protestante mayoritaria. La roca no es Pedro, es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Esa declaración de fe es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro dijo la verdad correcta, pero la roca es la verdad, no el hombre. Interpretación 3, ortodoxa y algunos protestantes. La roca es Cristo mismo. Jesús se señala a sí mismo, sobre esta roca, es decir, sobre mí, el Cristo que Pedro acaba de confesar. Primera de Corintios 3:11 dice explícitamente,
Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 3 interpretaciones. Mismo versículo. Y los padres de la iglesia primitiva no estaban de acuerdo entre ellos. Si miras los primeros capítulos de Hechos, Pedro parece ser el líder. Hechos 1. Pedro dirige la elección de Matías para reemplazar a Judas. Hechos 2. Pedro predica en Pentecostés. 3,000 se convierten. Hechos 3. Pedro sana al cojo en la puerta del templo. Hechos 4. Pedro es arrestado y habla ante el Sanedrín. Durante los primeros años, Pedro es claramente prominente. Actúa, habla, decide, pero algo cambia en Hechos 15, y ese cambio es crítico. Hechos 15. El Concilio de Jerusalén. La reunión más importante de la iglesia primitiva. El problema: ¿los gentiles convertidos deben circuncidarse y seguir la ley de Moisés? Es una pregunta existencial. Define si el cristianismo será una secta judía o una religión universal. La reunión ocurre en Jerusalén. Los apóstoles y ancianos se reúnen. Pedro habla primero. Argumenta que Dios aceptó a los gentiles sin circuncisión. Él vio a Cornelio recibir el Espíritu Santo sin seguir la ley judía. Pablo y Bernabé hablan después. Relatan las señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles a través de ellos. Luego habla Santiago. Y aquí está el detalle que cambia todo. Santiago da la decisión final. Versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No dice Pedro juzga, dice yo juzgo. Santiago habla con autoridad ejecutiva. Y la carta que se envía a las iglesias comienza. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles. Santiago está firmando la carta, no Pedro. Si Pedro fuera el líder supremo, ¿por qué no decide él? ¿Por qué Santiago tiene la última palabra? Y hay más evidencia. Gálatas 2, 11 a 14. Pablo escribe: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Lee eso de nuevo. Pablo confrontó a Pedro públicamente y lo llamó hipócrita. ¿Qué pasó? Pedro estaba comiendo con gentiles convertidos. Luego llegaron algunos de Jerusalén asociados con Santiago. Pedro, por temor, dejó de comer con los gentiles y se separó. Pablo lo vio como hipocresía. Pedro sabía que los gentiles eran aceptados por fe, pero actuaba como si la ley judía aún importara para la comunión. Pablo lo reprende frente a todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora piensa en esto. Si Pedro fuera el Papa, el líder infalible, instituido por Cristo, Pablo podría simplemente confrontarlo públicamente y llamarlo hipócrita. ¿Te imaginas a un obispo moderno haciendo eso con el Papa y quedando bien en la historia? Aquí hay un dato incómodo para la narrativa de Pedro como líder supremo. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. De los 27 libros, 13 son cartas de Pablo. Algunos dicen 14, si incluyes Hebreos. Pedro escribió 2 epístolas breves. Pablo fundó iglesias por todo el Imperio Romano: Éfeso, Corinto, Tesalónica, Filipos, Roma. Pedro se quedó principalmente en Jerusalén y áreas judías. Pablo desarrolló la teología cristiana. Justificación por fe. La gracia sobre la ley. La iglesia como cuerpo de Cristo. Casi toda la doctrina sistemática cristiana viene de Pablo. Pedro predicó sermones poderosos. Pero teológicamente no escribió tratados como Romanos o Efesios. Incluso Pedro mismo reconoce la autoridad de Pablo. En 2 de Pedro 3:15 a 16 dice: Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, en las cuales hay algunas difíciles de entender.
Pedro llama a Pablo amado hermano y reconoce que sus escritos son difíciles pero autorizados. Si Pedro fuera el líder supremo, ¿por qué Pablo tiene más influencia doctrinal? Ahora hablemos del líder que casi nadie menciona. Santiago, el hermano de Jesús. No el apóstol Santiago, hijo de Zebedeo. Ese fue martirizado en Hechos 12. Este es Santiago, el hermano biológico de Jesús, mencionado en Marcos 6:3. Al principio Santiago no creía en Jesús. Juan 7:5 dice que sus hermanos no creían en él. Pero después de la resurrección, algo cambió. Primera de Corintios 15:7 dice que Jesús se apareció a Santiago específicamente. Y para el tiempo de Hechos 12 a 15, Santiago es el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 12:17. Pedro, después de escapar de prisión, dice: «Haced saber esto a Jacobo, Santiago, y a los hermanos». ¿Por qué a Santiago específicamente? Porque Santiago lideraba. Hechos 15, Santiago preside el concilio y da la decisión final. Hechos 21:18. Pablo regresa a Jerusalén y se presenta ante Santiago. Todos los ancianos están con Santiago. Pedro ni siquiera es mencionado. Gálatas 2:9. Pablo llama a Santiago, Pedro y Juan columnas de la iglesia. Y Santiago es mencionado primero. Entonces, ¿por qué la tradición enfatiza a Pedro y casi ignora a Santiago? Porque Santiago murió en el 62 después de Cristo, martirizado en Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo. La iglesia de Jerusalén se dispersó. El centro de poder se movió a Roma, Antioquía, Alejandría. Pedro, según la tradición, fue a Roma y fue martirizado allí. Roma se convirtió en el centro del cristianismo occidental. Y cuando Constantino legalizó el cristianismo, en el 313 después de Cristo, Roma ya era la capital del imperio. La conexión de Pedro con Roma se volvió políticamente útil. Santiago quedó como una figura del pasado. Importante, pero olvidada. Sin embargo, el Nuevo Testamento muestra claramente: Santiago lideraba Jerusalén, no Pedro. Aquí está la pregunta histórica. ¿Cuándo exactamente surgió la idea del Papa como sucesor supremo de Pedro? No en el siglo I. Los documentos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, las cartas de Clemente, Ignacio, Policarpo, mencionan obispos, pero no un obispo supremo universal. Clemente de Roma, escribiendo alrededor del 96 después de Cristo, envía una carta a Corinto. No habla como papa. Habla como obispo preocupado por otra iglesia. Ignacio de Antioquía, alrededor del 110 después de Cristo, defiende el episcopado. Un obispo por ciudad, pero no menciona un obispo de obispos. La primera vez que un obispo de Roma reclama autoridad universal es en el siglo III. Esteban I, 254 a 257 después de Cristo, intenta imponer su opinión sobre el bautismo de herejes. Cipriano de Cartago lo rechaza. En el 445 después de Cristo, el emperador Valentiniano emite un decreto reconociendo al obispo de Roma como autoridad suprema en Occidente. Pero es un decreto imperial, no apostólico. El papado como lo conocemos hoy, con jurisdicción universal, infalibilidad doctrinal, se desarrolló gradualmente entre los siglos IV y XIX. Infalibilidad papal no fue dogma oficial hasta 1870, en el Concilio Vaticano I. Eso es 1840 años después de Cristo. ¿Fue Pedro a Roma? Probablemente sí. La tradición es fuerte. Clemente e Ireneo lo mencionan. La arqueología bajo la Basílica de San Pedro sugiere una tumba venerada del siglo I. Pero ¿fue a Roma?
no es lo mismo que fue el primer papa con autoridad universal. Pedro pudo haber liderado la comunidad cristiana en Roma. Eso no lo convierte automáticamente en monarca de toda la Iglesia global. El Nuevo Testamento nunca lo llama así. Entonces, ¿fue Pedro el primer líder de la Iglesia? Depende de qué pregunta estés haciendo. ¿Fue prominente en los primeros años? Absolutamente. ¿Fue líder de la Iglesia de Jerusalén? No. ¿Santiago lo fue? ¿Tuvo autoridad doctrinal suprema? No. ¿Pablo tuvo más influencia teológica? ¿Fue infalible o líder universal? El Nuevo Testamento nunca lo presenta así. ¿Fue respetado y honrado? Sí. ¿Fue el primero en una lista de papas con autoridad jurisdiccional universal? Eso es tradición eclesiástica, no evidencia del siglo I. La Biblia presenta un liderazgo plural en la iglesia primitiva. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, todos líderes. Ninguno monarca absoluto. El papado se desarrolló siglos después. Esto no niega el valor de Pedro. Fue un apóstol valiente, predicador poderoso, mártir fiel. Pero la pregunta no es si Pedro fue importante. La pregunta es si el Nuevo Testamento lo presenta como líder supremo universal. Y honestamente la evidencia dice que no. Puedes creer en el papado por tradición eclesiástica. Esa es una posición válida. Pero si buscas esa estructura en el Nuevo Testamento, no está allí. Y reconocer eso no es herejía, es lectura honesta. Si este tipo de análisis te resulta valioso, hay mucho más por descubrir. Cada semana investigamos los misterios que las denominaciones prefieren no discutir. Los hechos históricos que la tradición ha enterrado bajo siglos de interpretación. No estamos aquí para defender una agenda. No te vamos a decir qué creer. Nuestro compromiso es con la evidencia. Textos antiguos, manuscritos originales, arqueología verificable, historia documentada. Te damos los datos. Tú sacas las conclusiones. Si quieres seguir excavando en estos temas, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Esto fue Entre Versos y Enigmas, donde confrontamos lo que nos enseñaron con lo que realmente está escrito. Nos vemos en la próxima.